Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a ver cómo crear este reporte de citas médicas por especialidad utilizando Power Query y tablas dinámicas. Espero que te sea de utilidad y bueno, vamos a comenzar. Para el desarrollo de este ejercicio he utilizado un conjunto de datos de citas médicas por especialidad. Este archivo ya lo hemos trabajado en un video del curso básico de Power Query. Si aún no has visto este curso, aquí arriba te dejo el enlace para que puedas ir a aprender todo este tema de la normalización de datos. Ahora bien, asimismo hemos utilizado una tabla adicional que es de capitales, en donde tenemos la residencia, el departamento y la capital. Esto a su vez lo combinamos con la consulta de estos datos para poder crear nuestra tabla, en este caso de origen, para las tablas dinámicas. Ahora bien, vamos a ir al editor de Power Query para ver cómo fue que normalizamos esta información y así también pues ahorramos un poco de tiempo para poder dedicarnos a lo que es la creación del reporte. Para ello, lo que vamos aquí es seleccionar, por ejemplo, una de las celdas de la consulta, nos aparece la pestaña consulta y aquí hacemos clic en editar. Esperamos a que se cargue el editor de Power Query con las consultas creadas. Aquí pueden visualizar que tenemos dos consultas, una que se llama registros y otra que se llama ubicaciones. Esta de registros corresponde a toda la consulta que les mostré en donde tenemos los datos de las citas médicas y la consulta de ubicaciones es la tabla que simplemente contiene la residencia, el departamento y la capital. Y si pueden ver en los pasos aplicados solamente tiene la conexión, en este caso del origen, y un tipo cambiado para cada una de las columnas, en este caso de tipo texto. Ahora bien, la normalización se llevó aquí en la consulta de registros y vamos a ir viendo paso por paso para ver cuál fue el desarrollo de esta normalización. Lo primero fue la conexión obviamente con el archivo de texto, citas médicas por especialidad, en donde vean cómo se cargan los datos. Vean que aquí, por ejemplo, ya se reconocen como tal las tildes y esto fue gracias, en este caso, vamos a visualizar aquí las opciones de configuración del paso de origen para poder recordar cómo es que se aceptan, digamos, estos caracteres especiales. En un video anterior lo vimos, pero en este caso es simplemente aquí en origen de archivo, ir a donde dice Unicode UTF-8 y con ese sistema podemos reconocer esos caracteres especiales. Una vez se ha hecho esa conexión, vean que el siguiente paso fue los encabezados promovidos, es decir, tomamos la primera fila y la colocamos como encabezados de cada una de las columnas. Luego, realizamos un paso de texto extraído antes del delimitador, en este caso para la columna de fecha cita. Vean que al devolverme al paso anterior, esta columna se asignó como tipo texto porque, digamos, no identifica como tal que sea una fecha. Así que una forma es utilizar la configuración regional, es decir, asignarle un tipo de dato en donde se reconozca ese formato de hora, por ejemplo, en donde esté el mes, el día y el año, como es en este caso, pero luego tendríamos que volver a cambiar el tipo de dato para quitar la hora. Así que lo que yo he hecho es extraer únicamente lo que es la fecha con este comando en el que si le damos aquí en transformar, tenemos, por ejemplo, extraer lo que es texto antes del delimitador. Y en este caso el delimitador simplemente fue un espacio, el que está entre la fecha y la hora. Una vez hecho eso, ahora sí ven que le apliqué una configuración regional, en la cual les comentaba hace rato, en la cual pues me identifique el tipo de formato de fecha, en este caso fue de inglés Estados Unidos, para poder, digamos, realizar esa conversión en el que pase de mes día año a día, mes y año y se pueda identificar. Ahora vean que también hicimos lo mismo con la columna, en este caso de fecha de nacimiento, en donde también tenía el mismo inconveniente, así que así aplicamos los mismos dos pasos, en donde quitamos la hora como tal y luego aplicamos un tipo cambiado con configuración regional, tal como lo pueden visualizar aquí. Vamos a ver aquí en el engrane el tipo de transformación que les comenté en la otra columna también. Aquí pueden visualizar cuáles fueron las opciones, donde tenemos que cambiar tipo de configuración regional, el tipo de dato que en este caso es fecha,
Y tenemos pues la configuración regional, que en este caso es inglés, Estados Unidos. Eso fue lo mismo que hicimos con la otra columna. Luego cambiamos el nombre de esta columna ya que estaba mal escrito y le colocamos fecha de nacimiento. Posteriormente utilizamos lo que es el texto en mayúsculas para lo que es la columna de especialidad, ya que tener todo como en el mismo tipo de dato, es decir, si todo está en mayúscula, pues llevarlo a ese mismo estado. Ahora también hemos insertado lo que es una columna de antigüedad con base en la fecha de nacimiento. Y eso simplemente se hace aquí en agregar columna. Vean que si yo selecciono una columna de fecha, aquí puedo como tal ingresar o agregar diferentes datos de la fecha, la antigüedad, el año, el mes y así sucesivamente. Yo he agregado la antigüedad, en este caso lo arroja en días, hora, minutos y segundos, pero luego si yo selecciono esa columna, vean que se me habilita la opción de duración y puedo colocar en qué tipo de duración lo quiero, días, horas, minutos, segundos, total en años, total en días y así sucesivamente. Para este caso yo lo pasé fue a años para poder, vean, tener lo que es la edad de la persona. Luego lo que hice fue redondear el valor de esa columna con 0 decimales y luego pues le cambié como tal el nombre a esa columna y le coloqué edad. Y de esta manera pues ya tenemos esa columna para poder agregarla a nuestro reporte. Luego utilicé lo que es un valor reemplazado, en este caso en la especialidad, por ejemplo, donde había en este caso un guión, por ejemplo, que separe el nombre de la especialidad. Vamos a devolvernos un paso para ver un ejemplo. Aquí en el filtro, vean que nos aparece, por ejemplo, esta palabra de aquí, en donde está unida por un guión. Sin embargo, la idea de poder, en este caso, quitar ese guión es poder crear una columna adicional. Vamos a ver acá, primeros caracteres insertados, en donde tengamos las primeras 3 letras de esa primera palabra, es decir, de izquierda a derecha, como lo podemos visualizar aquí en la barra de fórmulas, que básicamente esta función de aquí me extrae los 3 primeros caracteres desde la izquierda. Ahora bien, como tengo esa primera 3 palabras, esto es para poder acortar como tal el nombre de la especialidad, ya que hay unas muy largas y por ende pues cuando creamos gráficos no se van a visualizar correctamente. Entonces vean que aquí luego texto insertado después del delimitador. En este caso vean que el delimitador es simplemente un espacio, que fue el valor reemplazado en el paso que vimos hace un poco, en donde cambiábamos los guiones por un espacio. Así que el texto que vamos a agregar en esta columna son los que tienen ese espacio y por ende pues corresponde a las especialidades que tengan más de una palabra. Vamos a cargar aquí el filtro para que lo puedan visualizar. Vean que siempre es un archivo de bastantes registros. Entonces en este caso pues vean cómo se va cargando. Entonces vean cómo se agrega como tal ese texto después del delimitador, que en este caso era el espacio, y luego lo que hicimos fue insertar los primeros caracteres de esa columna. Aquí lo pueden visualizar y vean que ahora, ya que cargue como tal el filtro, pues vamos a ver que la segunda palabra de la especialidad pues también está representada por esos 3 primeros caracteres. Al final de todo, lo que hacemos es cambiar, digamos, la columna combinar iniciales, es decir, que me combine los 3 primeros caracteres de la primera palabra con los 3 primeros caracteres de la segunda palabra de la especialidad. Y de esta manera pues obtenemos una columna que nos brinda pues una descripción, digamos, un poco más corta para poder agregar a nuestros gráficos. Hecho eso, agregamos también lo que es una columna del mes. Vean, aquí la tenemos, partiendo como tal de la columna de fecha de la cita, en la cual tenemos acá al inicio. Eso simplemente fue seleccionar la columna de fecha, agregar columna, y aquí en este caso, fecha, aquí teníamos el mes y el nombre del mes. Luego quitamos las columnas que no íbamos a necesitar, en este caso, por ejemplo, las que utilizamos para poder sacar las palabras, digamos, recortadas de la especialidad. Luego cambiamos el tipo de estas 2 columnas, de la especialidad y el mes. Y ahora lo que también hicimos es combinar esta consulta con la consulta de ubicaciones.
¿Por qué? Resulta que aquí en la ciudad de residencia pues había muchos registros incorrectos, es decir, habían palabras que representan lo mismo pero se escribieron de forma diferente, lo cual pues ocasiona que no se puedan analizar datos de una forma adecuada. Vamos aquí a cargar el filtro para ver un ejemplo. Vean aquí Puerto Boyacá. Vean cómo está escrito, PTO Boyacá, PTO Bopiaca, es decir, está mal escrito. En otras sí le ponen puerto y así sucesivamente. Entonces, acá en la consulta de ubicaciones, yo saqué el listado de todas esas residencias como estuvieran escritas y les busqué como tal el departamento y su correspondiente capital. Y con eso, pues pude combinar, vamos a ver aquí en el paso de consultas combinadas, vamos aquí al engrane para ver las opciones de ese paso, en la cual lo que hice fue combinarlas por medio de la ciudad de residencia, acá lo mismo, en un tipo de combinación de externa izquierda. Con eso pues me aseguro de traer todos los datos que se encuentran en la otra tabla y que coincidan obviamente con las que estamos utilizando. Y bueno, esto como tal fue toda la normalización que se le hizo a esos datos para poder crear el reporte que les mostré en primera instancia. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la creación del reporte y comencemos. Una vez hemos cargado la consulta, en este caso que visualizamos a continuación, tal como lo pueden visualizar aquí en el panel de consultas y conexiones, tiene más de 100.000 registros. Así que una vez hemos hecho eso, ya después de la normalización, pues ya vamos como tal a crear nuestras tablas dinámicas con base en las preguntas que nos plantean aquí, en la cual vamos a cerrar este panel de aquí. Tenemos que obtener primero que todo el promedio de edad por género. Así que para hacerlo vamos aquí a la tabla que creamos mediante la consulta y vamos como tal a insertar una tabla dinámica. Aquí seleccionamos insertar tabla dinámica de una tabla o rango. Aquí como tal ya identifica que la tabla, en este caso la misma consulta, se llama registros y ya la podemos insertar en una hoja de cálculo existente. Así que vamos a la hoja TD2, colocamos como tal la tabla dinámica aquí en la celda A10 y hacemos clic en aceptar. Lo que debemos obtener, vean, es el promedio de edad por género. Así que ya tenemos el campo de género, lo llevamos al área de filas, ya tenemos allí los registros y luego para obtener el promedio de la edad simplemente llevamos el campo de edad al área de valores. Aquí como tal la va a sumar y necesitamos el promedio, así que hacemos clic sobre esta flecha de aquí, configuración de campo de valor. Y aquí simplemente en resumir valores por podemos seleccionar diferentes operaciones, suma, recuento, promedio y entre otras. Seleccionamos promedio, aceptar y listo, ya tenemos como tal el promedio por, en este caso de edad, de género. Ahora bien, vean que tenemos algunos registros en blanco, aquí lo pueden visualizar, entonces en este caso pues simplemente lo quitamos del filtro y damos clic en aceptar. También podemos hacer un redondeo de estos promedios. Para ello, clic derecho sobre el valor, en este caso configuración de campo de, y aquí en formato de número podemos colocar, en este caso que sea formato número, en este caso pongamos solamente un decimal, aceptar y aceptar. Y de esta manera pues ya tenemos esos valores para poder crear el primer gráfico, que si vamos al informe original, que es esta hoja informe, pues tenemos que crear este gráfico de aquí. Así que vamos a continuar con las otras tablas dinámicas para posteriormente pues empezar con los gráficos. El segundo es la cantidad de citas médicas por especialidad. Así que yo puedo ir otra vez acá al conjunto de datos donde tenemos la consulta y nuevamente insertar una tabla dinámica, o simplemente copio la que ya tengo, control C, la pego por aquí, control V y empiezo como tal a editar como tal los campos en este caso de la tabla dinámica. Por ejemplo, ya no es género ni edad, sino que en este caso son citas médicas por especialidad. Así que llevamos el campo que creamos de ESP, en donde está la especialidad pero con el nombre digamos recortado para poderlo visualizar mejor. Y podemos también llevar lo que es el campo, en este sí puede ser el de la especialidad, para que lo cuente. Simplemente como es un campo de texto pues nos va a generar un conteo del número de registros. Y aquí ya tenemos la cantidad de citas por cada una de las especialidades.
Aquí simplemente podemos ordenarla, en este caso clic aquí sobre el área de cuenta de especialidad, clic derecho, y aquí podemos como tal ordenar, en este caso de mayor a menor. Ya lo ha ordenado, y también podemos hacer nuevamente clic derecho, y en este caso configuración de campo de formato de número, podemos seleccionar número, usar separados de miles, y en este caso sin posiciones decimales. Aceptar, aceptar, y listo. Vean que ya tenemos como tal ese total. Ahora bien, ya tenemos lo que son la pregunta 1 y la pregunta 2. Vamos a ver ahora la tercera, que es cantidad de personas por afiliación. Eso corresponde a este gráfico que tenemos aquí, y si lo pueden visualizar, verán que lo tenemos en porcentajes. Así que para hacer eso, nuevamente pues yo voy a tomar esta tabla dinámica que creamos inicialmente, control C, control V por aquí, quito otra vez lo que es género y edad, y en este caso voy a llevar lo que es el tipo de afiliación al área de filas, donde tenemos lo que es el régimen al área de filas, y luego voy a llevar lo que es la especialidad al área de valores. Y vean que aquí ya tenemos el total, en este caso de personas que están afiliadas por cada uno de estos ítems o régimen de salud. Ahora bien, nuevamente podemos simplemente ordenarlos de mayor a menor, y también podemos hacer clic derecho nuevamente para el formato de número, que sea nuevamente número, separado de miles sin decimales, aceptar. Y como lo necesitamos en porcentaje, también lo que podemos hacer es llevar nuevamente el campo de especialidad, ven que aquí se ha agregado, pero vamos a mostrarlo de otra manera. Clic sobre esta flechita de aquí, configuración de campo de valor, mostrar valores como, y aquí seleccionamos porcentaje del total general, aceptar, y vean que ahora ya tenemos el resultado en porcentaje. Y de esta manera pues podemos ir agregando más campos o información a nuestras tablas. Y finalmente tenemos lo que es la cantidad de citas médicas por mes. Así que yo voy a tomar esta última tabla dinámica de aquí, control C, voy a correr un poco esto hacia acá, control V, y aquí simplemente vuelvo y quito los campos que teníamos, llevo lo que es el mes al área de filas, y podemos llevar otra vez lo que es la especialidad al campo de valores para que haga ese conteo. Y de esta manera pues ya tenemos el total de citas médicas por mes. Nuevamente clic derecho, formato de número, nuevamente número, separados de miles, y aquí sin decimales, aceptar, y listo, ya tenemos ese resultado. Ahora bien, ya tenemos las 4 tablas dinámicas. Lo que podemos hacer es colocarle un nombre que permita identificar cada una de ellas. Para eso seleccionamos cualquiera, nos vamos aquí a analizar tabla dinámica, aquí tabla dinámica, y aquí vemos que se llama tabla dinámica 1. En este caso podemos simplemente darle otro nombre, TD, en este caso promedio de edad. Hacemos lo mismo con las otras tablas dinámicas. Vean que al seleccionarla aquí podemos cambiar el nombre, TD, en este caso puede ser citas médicas. Vamos con la tercera tabla dinámica, en este caso le podemos colocar TD, cantidad, afiliación. Y finalmente a la tabla dinámica de los meses. Así que a esta vamos a colocarle TD, citas mes. Y listo. Esto nos va a permitir identificar más fácilmente las tablas dinámicas. Lo que vamos a hacer ahora es insertar el primer gráfico que corresponde al promedio de edad por género. Así que voy a seleccionar la tabla dinámica, luego pestaña insertar, aquí en gráficos selecciono uno de columnas, en este caso de columnas apiladas. Simplemente control X para cortar y lo llevo a la hoja solución, control V para pegar, y lo acomodamos donde lo vamos a dejar. Lo primero que vamos a hacer es eliminar la leyenda, en este caso del total, la seleccionamos y suprimir. Lo mismo hacemos con las líneas horizontales, las seleccionamos y suprimir. Ahora algo importante es quitar estos botones haciendo clic derecho y seleccionar la opción ocultar todos los botones de campos en gráfico. De esta manera ya va quedando más limpio la visualización, y ahora el rango del eje vertical vamos a hacer que inicie desde cero. Así que para ello lo seleccionamos, clic derecho, dar formato al eje,
Y aquí en esta ventana vean que el límite mínimo vamos a colocarlo en 0. De esta manera pues ambas barras quedan de un tamaño similar. Así que ahora vamos a cambiar lo que es el título de este gráfico y vamos a colocar promedio de edad por género. Ahora sí podemos eliminar como tal lo que es el eje vertical y listo. Simplemente pues nos falta como tal utilizar las imágenes que tenemos en esta hoja de aquí. Así que para ello lo que hago es seleccionar la primera, control C, voy aquí nuevamente a la hoja solución, selecciono como tal la barra que le corresponde, que en este caso es del género femenino, lo seleccionamos únicamente haciendo aquí doble clic y control V. De esta manera vean que ya se ha pegado como tal en esa barra. Vamos a hacer lo mismo con la otra imagen, control C, nuevamente vamos a la hoja solución, seleccionamos la barra, vean que al hacer el primer clic se seleccionan ambas y el segundo clic pues me permite seleccionar únicamente la primera. Control V y listo, vean que de esta manera ya tenemos las imágenes, en este caso sustituyendo a esas barras que vienen por defecto. Ahora lo que podemos hacer es aquí en el ancho del rango podemos colocar un valor un poco inferior para que se visualice mejor. Vamos a ver por ejemplo que sea en un 100%, simplemente lo escribimos y nos aseguramos que aquí en superposición de series esté al 100%. De esta manera vean que ya tenemos las dos imágenes reemplazando como tal a esas barras. Simplemente vamos a agregar lo que son las etiquetas de datos para poder visualizar mejor lo que es el promedio por género. Hacemos un poco más pequeña esta gráfica y listo. Vean qué interesante efecto hemos logrado con el sustituir imágenes por las barras. Asimismo podemos colocar, por ejemplo seleccionando las dos etiquetas, vamos a colocarles un fondo un poco más clarito como para que se visualice mejor el valor y listo. También podemos cambiar lo que son estas esquinas para que sean redondeadas, así que simplemente seleccionando el gráfico vamos aquí a borde y tenemos en la última opción esquinas redondeadas. Seleccionamos y vean que ahora tiene ese aspecto que me parece un poco mejor. Vamos finalmente a agregarle como tal una sombra para que tenga un mayor efecto. Vean que aquí en formato tenemos la opción efectos de forma y aquí podemos colocar una sombra de este estilo y listo. Vean qué interesante ha quedado nuestro gráfico y así pues vamos a hacer digamos con las demás tablas dinámicas para poder llegar al resultado deseado. Esta columna de aquí voy a aprovechar de una vez a cambiar su ancho y le voy a colocar simplemente un 2 para poder digamos hacer la separación entre esta gráfica y la siguiente. Aquí simplemente la ajustamos hasta el tamaño deseado y listo. Para finalizar simplemente seleccionamos y le aplicamos una negrita al título. De esta manera ya tenemos el primer gráfico de nuestro informe, esta parte de aquí. Ahora vamos con el de citas médicas por especialidad. Ya tenemos como tal la tabla dinámica. Ahora vamos a insertar, en este caso, también uno de columnas. Pueden ser columnas apiladas. Vean que nos aparecen bastantes valores. Control X, lo llevamos aquí a la hoja solución y lo pegamos. Vamos a colocarlo aquí, justamente donde empieza la columna F. Vamos a asignar el mismo tamaño, en este caso, que la otra gráfica y vamos a agrandar un poco hacia el lado derecho. De esta manera vamos a realizar el mismo paso, quitamos como tal los botones, quitamos también lo que es la columna de leyenda, también podemos quitar lo que es los valores del eje vertical y coloquémosle primero que todo un título. En este caso vamos a hacer citas médicas por especialidad. Y de hecho lo que podemos hacer también para que se visualice más es un top 10, es decir, las especialidades con mayores citas médicas. Para ello vamos aquí a la hoja TD2 y aquí en las etiquetas de fila vean que podemos hacer un filtro de valor y podemos colocar los 10 mejores, es decir, los 10 valores más altos o también los 10 valores inferiores. Yo voy a dejar los 10 superiores con base en el campo cuenta especialidad y aceptar. Y de esta manera vean que se ha cortado mucho más los registros de la tabla dinámica y por ende aquí la gráfica se va a visualizar mucho mejor. Y realmente con esto pues tenemos como tal los resultados de las especialidades o de las 10 especialidades más buscadas. Así que vamos a colocar pues también lo que es las etiquetas de datos.
Ahora lo que podemos hacer es simplemente cambiar el color de las barras. Vamos aquí a seleccionarlas, formato, y aquí en relleno podemos asignar otro tipo de color, por ejemplo este de aquí, que sea un poco más claro, y que las etiquetas vamos a ver dónde las podemos colocar. En este caso puede ser centro interno, base interior. También tenemos la opción de llamada de datos, lo cual no se visualiza muy bien, o las podemos dejar en el centro. Ya depende aquí de los gustos de cada quien. En este caso yo las voy a dejar en el centro. Voy a eliminar también lo que son las líneas horizontales y voy a agrandar un poco el tamaño de las barras, es decir, para que no haya tanto espacio entre ellas. Las selecciono, clic derecho, dar formato a serie de datos, y aquí donde dice ancho del rango, vamos a ver, colocar un 100 por ejemplo, podemos colocar incluso un 50, y así pues se visualiza mucho mejor nuestro gráfico. De hecho yo lo voy a mermar un poco más, voy a dejarlo en 30, y así ya me parece que se visualiza mejor. De esta manera pues ya tenemos como tal también nuestro segundo gráfico. Vamos a colocar lo que es el encabezado, por ejemplo en negrita, seleccionándolo, y aquí en negrita ya lo tenemos. Y ahora lo que podemos hacer es también colocar lo que son las esquinas redondeadas y aplicar ese efecto de sombra. También lo podemos hacer desde aquí. Sombra, en este caso, fue esta opción de aquí de un desplazamiento hacia la derecha. Y de esta manera pues también tenemos el gráfico de citas médicas por especialidad, en este caso un top 10. Y vean que ahora ya tenemos lo que es estos dos gráficos de aquí. Vamos ahora con el tercer gráfico, que es la cantidad de personas por afiliación. Sin embargo, en el gráfico solamente se debe mostrar como tal el listado con su correspondiente porcentaje. Y esto es algo pues que no podemos hacer directamente utilizando la tabla dinámica. Así que para ello yo voy a insertar una nueva columna aquí, dos columnas de hecho, y lo que voy a hacer es asignar el valor de esta celda al primer valor de la tabla dinámica, que es la G11. Y ahora voy a arrastrar hasta aquí, porque sé que estos datos pues van a ser estáticos en esta oportunidad. Y ahora simplemente voy a usar un buscar B. En este caso el valor buscado va a ser el primer registro y la matriz va a ser estas tres columnas de aquí. Pero un momento, recuerdo que mi separador de argumentos es la coma. Ahora sí selecciono las tres columnas, coma nuevamente, y aquí en este caso quiero que me devuelva el valor de la columna 3. Y finalmente pues una coincidencia exacta. Así que coloco 0, cierro paréntesis, control enter, y ahora simplemente arrastro la fórmula y le aplico un formato de porcentaje. Y de esta manera pues ya tengo los valores estructurados fuera de la tabla dinámica. Con esto ya lo puedo seleccionar, insertar, voy aquí a la opción gráficos, en este caso de columna. Vamos a ver cuál nos permite revisar ese resultado que buscamos. Vamos aquí a gráficos recomendados, todos los gráficos, y aquí en barras vean que tenemos lo que son el de porcentajes y podemos visualizar que el que necesitamos es este de aquí. Aceptar. Ya tenemos nuestro gráfico, control X, vamos nuevamente a la hoja solución, control V, y ya lo podemos colocar en la posición. Y listo, ahora vamos como tal pues a aplicar la configuración al gráfico para poder ajustarlo a nuestras necesidades. Así que lo primero pues vamos a colocarle un título. En este caso vamos a ver cómo lo llamamos en el otro informe, porcentaje de personas por régimen. Así que vamos a colocar ese mismo título, porcentaje de personas por régimen. Vamos también a lo que es cambiar los colores de este gráfico. Lo seleccionamos, diseño de gráfico, y aquí en cambiar colores vamos a colocar este de aquí. Y de esta manera pues hacemos que todo tenga como una misma estructura, a diferencia del primer gráfico obviamente que lo tenemos diferenciado por las imágenes utilizadas. Vamos a agregar lo que son las etiquetas, pero en este caso no de todos los valores, porque vean que en este caso pues los últimos, como son porcentajes tan pequeños, no se visualizan correctamente. Así que yo simplemente voy a seleccionar esta primera parte de la barra con la segunda, o sea, es decir, esta le coloco etiqueta de datos, ya se la agregué, selecciono la segunda y etiqueta de datos. De esta manera, pues, simplemente le coloco a lo más representativo. Voy a eliminar este eje vertical y también podemos incluso eliminar este eje horizontal.
ya que pues solamente queremos visualizar la barra con el porcentaje. Y de esta manera nos faltaría colocar negrita al título, y también vamos a colocar lo que son las esquinas redondeadas y su correspondiente efecto de sombra. Así que vamos a hacer un poco más pequeño este gráfico. Vamos a darle clic derecho, formato de área del gráfico. Y aquí vamos a seleccionar esquinas redondeadas, y aquí en los efectos, en sombra, tenemos la opción pues, sombra exterior con desplazamiento hacia la derecha. La seleccionamos y listo. Ahora, para que estos gráficos queden mejor estructurados, lo que vamos a hacer es achiquitar este de aquí. Vean que de esta manera pues ya podemos visualizarlo tal como teníamos el superior. Para finalizar, pues vamos con el último gráfico, que en este caso corresponde a la cantidad de citas médicas por mes. Si vamos a la hoja del informe, vean que acá tenemos como tal lo que es un gráfico de líneas. Así que selecciono esa tabla dinámica, voy nuevamente a insertar, en este caso es un gráfico de líneas, control X para cortar el gráfico, vamos a la hoja solución, control V, y lo colocamos aquí en esta posición. Aquí, para que nos quede muy similar al que tenemos en la otra hoja, lo primero que vamos a hacer es quitar los botones, vamos a quitar la leyenda, también estas líneas horizontales y lo que es como tal los valores del eje vertical. Ahora, para lograr esa línea suavizada, simplemente seleccionamos la línea, clic derecho, dar formato a serie de datos, tenemos lo que son las opciones de relleno, y aquí tenemos como tal la opción de línea suavizada, y ahí ya tenemos ese efecto. También podemos colocar lo que es enmarcador, podemos colocar aquí en opciones de marcador que sea integrado, ahí ya le asigna un tipo de marcador, y podemos incluso cambiar su aspecto. Yo voy a dejar el que tiene inicialmente, y podemos incluso cambiar el color. Por ejemplo, del relleno vamos a colocarle otro color para que se visualicen un poco. Vamos a colocar, por ejemplo, este negro de aquí, y vean que ya se visualiza como tal ese gráfico. Finalmente vamos a colocar lo que es las etiquetas y cambiemos lo que es el título. En este caso, el título sería cantidad de citas médicas por mes. Y también vamos a colocar lo que es negrita. Faltaría lo que las esquinas suavizadas, en este caso, perdón, redondeadas del gráfico, y también el efecto de sombra desplazada hacia la derecha. Así que vamos a colocarlo también, así como los otros gráficos. Y listo. Vean que ya tenemos como tal los 4 gráficos que estamos intentando replicar de este informe de acá. Acá la diferencia, bueno, nos faltaría lo que es la segmentación de datos y el encabezado. Así que vamos a colocar primero que todo una forma. Aquí en ilustraciones, formas, seleccionamos un rectángulo. Vamos a hacerlo de este tamaño, lo arrastramos acá y lo hacemos del tamaño de las 2 primeras filas. En este caso puede llegar hasta la letra P, por ejemplo, para acá colocar la segmentación. Vamos a colocar aquí de título, reporte de citas médicas por especialidad. Aquí simplemente centramos como tal el texto, lo hacemos un poco más grande y también le colocamos negrita y cambiamos el relleno, o perdón, el color de relleno de este gráfico, que puede ser este de aquí. Y listo. Ya lo que nos falta es simplemente agregar la segmentación de datos, que en este caso, si visualizamos el primer informe, es por los campos de mes y de capital. Así que yo voy aquí a la hoja TD2, puedo hacer en cualquiera de las tablas dinámicas que creamos, aquí en analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos, selecciono lo que es, en este caso, el mes y la capital, hago clic en aceptar, aquí ya me aparecen ambos, voy a llevar primero el de capital, control X, control V, lo acomodamos por aquí inicialmente y vamos por el otro segmentador, control X, control V. Y aquí ya lo podemos organizar un poco mejor. Así que en este caso, para el de capital, lo selecciono. Aquí en segmentación voy a colocar que tenga al menos 3 columnas. Lo agrando un poco más. Voy a hacer lo mismo con la barra del encabezado. Y ahora para el mes también lo selecciono. En segmentación voy a colocar que tenga 3 columnas. Agrando un poco el ancho. Y ahora podemos empezar a lo que es editar las conexiones. Por ejemplo,
en Capital, voy a darle aquí seleccionándolo, conexiones de informe, y aquí podemos seleccionar las tablas dinámicas con las que debe interactuar. En este caso, recuerden que aquí nos muestra la hoja donde están las tablas dinámicas y por ende las podemos reconocer, ya que el otro informe pues también tiene sus propias tablas. Así que en este caso el de Capital va a interactuar con citas mes, con citas médicas y cantidad de afiliación, que son todas las de la hoja TD2. Aceptar. Y las de, en este caso, el segmentador del mes, nuevamente en conexiones de informe, aquí va a interactuar con cantidad de afiliación, con citas médicas y va a omitir citas por mes, ya que ese gráfico siempre debe permanecer mostrando todos los meses con su respectiva cantidad de citas. Así que hago clic en aceptar y listo. Ahora que yo filtre como tal cada una de las tablas dinámicas, pues vamos a visualizar los cambios en los gráficos correspondientes. Voy a borrar aquí el filtro y para darle un mejor aspecto voy a darle clic derecho, configuración de segmentación de datos, y en este recuadro de aquí doy clic en ocultar los elementos que no contienen datos. De esta manera pues solamente se me visualiza las opciones de filtro que tienen información. Voy a hacer lo mismo para el segmentador de Capital, ocultar los elementos que no contienen datos, y ahora voy a cambiar el tamaño de esta columna, el ancho como tal, y voy a colocarle también 2, que fue lo mismo que hicimos con la columna E. De esta manera pues se ve un poco más estructurado nuestro reporte, y ahora vamos a colocarle un diseño a nuestros segmentadores. Los seleccionamos, aquí en segmentación tenemos diversos estilos. Nosotros podemos como tal modificar alguno de ellos, es decir, crear uno propio a partir de los que ya existen, que fue lo que yo hice en el otro reporte. Hice como tal una copia de uno de estos estilos y simplemente le cambié los colores. Para este caso simplemente voy a seleccionar lo que es este de azul oscuro, lo mismo para el mes, y de esta manera pues ya tendríamos como tal nuestro reporte. Lo que podríamos hacer también es colocarle a este gráfico de citas médicas por especialidad un relleno, así que podemos colocar un color o más oscuro o bien sea más claro. Yo prefiero este valor de aquí, que es un poco más claro, y con esto pues ya podemos dar por terminado nuestro reporte. Ya para tener una mejor visualización podemos quitar las líneas de cuadrícula y listo. Con esto hemos finalizado. Bueno amigos, espero que este tutorial les sea de utilidad. Recuerden que pueden descargar el archivo desde el enlace que queda en la descripción del video y me gustaría saber su opinión en los comentarios. También los invito a que compartan este material si creen que le puede ser de utilidad a alguien más. Un saludo y nos vemos en una próxima ocasión.